Habla, Dios mío, Padre, habla a tu pueblo, a tu iglesia, conforme a cada una de nuestras necesidades, Dios mío, Padre, y glorifícate para tu gloria y para tu honra. Úsala, Dios, poder para tu gloria, Dios mío, Padre. Sí, Señor, habla las vidas, Señor, aquellos que están, aleluya, oyendo el mensaje, Dios mío, cada vida, glorifícate para la vida, rompe cadenas, ataduras, liberta, Dios mío, Señor, glorifícate, Dios. Sí, Señor, para tu gloria y para tu honra. Lo primero, antes de que nosotros hablemos de la llenura continua del Espíritu Santo, lo primero que nosotros debemos saber es cómo fue que ese poder llegó a los discípulos, a los apóstoles. Y esto sucedió cuando ellos estaban todos juntos, ellos estaban unánimes, o sea, unánimes que estaban en un mismo pensar, en un mismo sentir, en una misma voluntad. O sea, que todos los que estaban allí reunidos en aquel lugar tenían un solo propósito y un mismo deseo. ¿Y cuál era el deseo de ellos que estaban allí reunidos? Era recibir esa experiencia del Espíritu Santo, era recibir ese regalo que el Padre le había prometido. Aleluya. Y vemos que cuando ellos estaban allí reunidos, dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Y dice que ese viento recio llenó toda la casa donde ellos se encontraban allí juntos y unánimes. Y cuando nosotros buscamos ese significado de viento recio, pues es como el viento que está soplando aquí, aleluya, que de momento estamos aquí en el culto, pero de momento se comienza, aleluya, a sentir un viento recio, a sentir un viento fuerte que comienza a entrar por este lugar, aleluya. Pues ese viento con poder fue el que sopló en aquel día que ellos estaban unánimes, aleluya. Y dice la palabra que ese viento recio, que representa la presencia de Dios, llenó la casa donde ellos estaban allí. O sea, que ese viento provocó que el ambiente cambiara en aquella casa, aleluya. Y la palabra dice que ellos comenzaron a hablar en lengua, que el Espíritu Santo se las repartió y cada uno de ellos las hablaban, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Fueron lenguas repartidas que se asentaron sobre cada uno de ellos, aleluya. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí podemos ver el comienzo, aleluya, de este Pentecostés, aleluya. Y cómo fue que este poder llegó a sus vidas. Y vemos que los apóstoles y todos aquellos que recibían este poder en su vida seguían cultivando ese poder, porque ellos continuamente buscaban a Dios. Ellos continuamente estaban en comunión con el Padre. Y esto era lo que provocaba que ellos continuamente estuvieran llenos del Espíritu Santo. Porque hay que diferenciar algo aquí. Y es que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, cuando ese poder yo lo recibo, cuando hablo en lenguas por la primera vez. Pero otra cosa es cuando tú te sigues llenando continuamente del Espíritu, aleluya. Y ese es el problema de muchas personas, porque ellos recibieron un día esa experiencia de Pentecostés. Un día hablaron en lengua, un día disfrutaron de esta bendición, de este privilegio, aleluya. Pero ellos no
siguieron cultivando esa llenura del Espíritu Santo, no le siguieron dando continuidad y ahora se encuentran apagados. Ahora el fuego en su vida ya no está ardiendo, ya no está encendido, porque no se ocuparon de continuamente estarse llenando del Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Dios. Y vemos que en el libro de los Efesios, capítulo 5 y verso 18, Pablo les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ya yo les expliqué cómo fue que descendió ese poder sobre los apóstoles y cómo fue que se inició ese Pentecostés en la iglesia. Pero ahora voy a ir explicándole sobre ser lleno del Espíritu continuamente. Y lo primero que nosotros debemos preguntarnos sobre este versículo que dice ser lleno del Espíritu es por quién fueron dichas estas palabras y a quiénes fueron dichas. Pues estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Y estas palabras fueron dirigidas a los cristianos que estaban en Éfeso y a las iglesias de sus alrededores en Asia Menor. Y debemos saber también que por qué el apóstol dijo estas palabras a los creyentes. Y era que en Éfeso era una ciudad llena de idolatría. Dice que ellos le ofrecían culto a la diosa Diana. O sea que este lugar estaba completamente lleno de idolatría. Y también dice que ellos hacían fiestas paganas y que en esas fiestas paganas ellos se embriagaban en exceso. Y por esa razón es que el apóstol Pablo le dice a los efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y de esta frase, de este versículo que dice no os embriaguéis con vino, está refiriéndose a cuando una persona bebe alcohol en exceso. Esta persona va a estar embriagada. Y como esta persona va a estar embriagada, va a perder el autocontrol y va a ser controlada por esa embriaguez. Y cuando una persona está bajo ese efecto de la embriaguez, esa persona comienza a hacer cosas malas. Porque los observamos por ahí. Cuando una persona está borracha, está embriagada, ¿qué vemos que esa persona hace? Esa persona puede cometer locura, puede tomar malas decisiones. A veces dicen cosas que después se arrepienten. ¿Y era por qué? Porque ellos estaban controlados por esa embriaguez. Aleluya. Y resumiendo esto, lo que el apóstol Pablo le quiso decir a los efesios es que no fueran controlados por el vino, porque si lo eran, entonces actuarían de una mala manera, de una mala forma. Y se supone que ellos como creyentes andaran dignamente, porque ellos eran servidores de Cristo. Y se supone que un servidor de Cristo ande correctamente en su diario vivir. Por eso es que el apóstol le dice: no sean controlados por el vino, sino sean controlados por el Espíritu. Aleluya. Y podemos ver que el apóstol Pablo le dice la siguiente frase: sed llenos del Espíritu. ¿Y qué significa esto de ser lleno del Espíritu? Esto habla del poder de Dios cuando vino a nosotros
nosotros. Y ese mismo poder de Dios comenzó a controlar nuestras vidas para que nosotros actuáramos de manera correcta. Santo. Y también llenarse del Espíritu significa tener una experiencia continua con el Espíritu Santo, donde seguidamente el Espíritu Santo nos hará rebosar de su presencia. Eso también es llenarse continuamente del Espíritu. Y vemos en esto que les hablé, que la palabra clave aquí es la palabra controlar. Y esa palabra controlar habla de ejercer dominio, de ejercer control total sobre algo o sobre alguien. Y en este caso, lo que tiene que controlar tu vida es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Aleluya. Porque si el Espíritu Santo es el que controla tu vida, entonces tú actuarás y vivirás de la manera correcta, como a Dios le agrada. Oh, te adoramos, Dios. Santo. Y yo, mientras preparaba este mensaje, yo puse aquí una pregunta, y es si el cristiano debe y necesita ser lleno del Espíritu. Y la respuesta es que sí. El cristiano necesita ser lleno del Espíritu. Esto es una necesidad. Oh, para yo poder estar de pie, yo necesito llenarme del poder de Dios. Yo necesito llenarme del Espíritu. Así que es necesario que la iglesia se llene del poder de Dios, que la iglesia se llene del Espíritu Santo para que pueda permanecer de pie. Aleluya. Oh, y vemos que en este versículo Él le dice que sean llenos, sean llenados por el Espíritu, sean llenados de Espíritu, dicen otras versiones. Y esto nos muestra que es la voluntad de Dios para nosotros. Dios desea que nos llenemos de su presencia. Dios desea que nos llenemos de su Espíritu. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú deseas que Dios te llene de su presencia? Tú deseas que Dios te llene de su poder, porque una cosa es que Dios quiera hacerlo, pero otra cosa es que tú quieras hacerlo, es que tú lo desees, es que tú lo anheles. Aleluya. Y el problema de la iglesia en estos tiempos es que nos enfocamos más en lo material y en otras cosas que en esa llenura del Espíritu Santo, que en ese poder. Aleluya. Y por eso vemos una iglesia, oh, que cuando viene alguien atado sale igual, sale endemoniado. Cuando viene alguien en depresión, se va en depresión. Aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia carece del poder, porque la iglesia no se está llenando continuamente, oh, del Espíritu Santo. Aleluya. Y vemos en la Biblia Santo. que hay muchos versículos sobre ser llenos del Espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Esto está mostrando la importancia que tiene el llenarse del Espíritu. Porque cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 4, dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo. Y la palabra denuedo es parresía, y eso habla de valentía. O sea, que esa llenura del Espíritu Santo era la que le daba la valentía a ellos para que ellos predicaran la palabra. Y debemos saber que esa iglesia primitiva era una iglesia perseguida. Aleluya. Que los metían presos, que los azotaban. Oh, pero ese poder, esa valentía era la que los ayudaba a ellos
seguir predicando la palabra a pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas. Oh, por eso todo cristiano debe ser lleno del Espíritu para que reciba valentía. Oh, para pararse y predicarle la palabra firmemente a quien sea, sin ningún temor en su vida. ¿Y por qué el cristiano debe ser lleno? Y esa palabra lleno se refiere a que está ocupado por algo hasta el límite. O sea, esto quiere decir que si tú no estás lleno del Espíritu, tú no estás ocupado, ¿qué va a pasar? Tú vas a estar vacío. Y ese vacío tú lo vas a querer llenar con las cosas del mundo, con cosas superficiales. Pero aunque tú trates de buscar cosas para llenar ese vacío, créeme que no tendrás un buen resultado, porque te seguirás sintiendo vacío. Aleluya. Y otra de las razones por la que el cristiano debe llenarse continuamente del Espíritu es que tú tienes una batalla en tu interior. Tú tienes una lucha contra tu viejo hombre, contra los deseos, contra las tentaciones. Tienes una batalla interna y por eso debes llenarte continuamente del Espíritu. Oh, porque desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto todos los días, estoy batallando contra mi carne, estoy batallando contra los malos deseos. Y como yo tengo esa batalla interna, oh, yo necesito continuamente llenarme del poder de Dios, oh, del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado Dios. Vive Dios. ¿Y para qué? Para que el pecado no me domine. Para que el pecado no domine tu vida, no tenga control de ella. Debes llenarte continuamente del Espíritu. Y la tercera, de por qué yo debo llenarme del Espíritu continuamente, es que nosotros peleamos contra cosas que son espirituales. Cuando nosotros vemos en el libro de los Efesios, vemos que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, o contra potestades, o contra huestes espirituales de maldad en este siglo. Y como yo peleo contra eso que es espiritual, pues yo necesito también llenarme de algo que es espiritual. Necesito llenarme del Espíritu, necesito llenarme de ese poder de Dios para yo poder vencer a mi enemigo, para yo poder vencer esas tinieblas. Aleluya. Y ¿cómo un cristiano puede llenarse del Espíritu continuamente? ¿De qué manera? Y el primer punto es viviendo alejado del pecado. Porque cuando yo me alejo del pecado, cuando yo me alejo de todo aquello que me puede hacer caer, ahí yo voy a estar llena del Espíritu. ¿Por qué? Porque no voy a contristarlo, porque no voy a entristecerlo, porque me estoy alejando del pecado. Y el siguiente punto de cómo me lleno continuamente del Espíritu es teniendo una vida de oración. Dice la palabra, orar sin cesar. Y esa palabra sin cesar se refiere a que tú debes orar continuamente. Que ores todos los días. No es que un día oraste y el otro día no oraste. Se supone que sea todos los días, aleluya, que tú debes orar. Y si tú oras todos los días al Padre, esto provocará que tú te llenes continuamente. Y en ese periodo de oración que tenemos, debemos pedirle al Padre
continuamente que nos llene de su espíritu, que nos llene de su presencia. Oh, muchas veces cuando yo oro, me gusta decirle a Dios que me siga llenando de su poder, que me siga llenando de su presencia, aleluya. Y yo siento como el Espíritu Santo comienza, aleluya, a hacerme rebosar de su presencia, a hacerme estar más llena cada día de Él. Pero para esto tienes que pedírselo en la oración, y si lo haces, Él te llenará continuamente. Aleluya. Y otro de los puntos para yo poder llenarme continuamente del Espíritu es escudriñar las Escrituras. Y esa palabra escudriñar se refiere a buscar con profundidad, a examinar las Escrituras. Oh, no es que yo cojo la Biblia y para yo decir que la leí, pues la leo rápido y no profundizo como hacen muchas personas. Oh, yo leí la Biblia. Oh, pero la leyeron en 15 minutos, la leyeron en 20 minutos. ¿Por qué? Porque no se tomaron el tiempo de escudriñar, o de pasar página tras otra y buscar qué significa cada palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto de escudriñar la palabra, yo me voy a llenar del Espíritu Santo. Muchas veces, en mi experiencia personal, yo he cogido la Biblia y me he puesto, aleluya, a buscar en ella. Y como hay cosas que me llaman la atención, yo comienzo a buscar qué significa ese nombre o qué significa esa palabra. Y cuando yo encuentro lo que esa palabra significa o lo que ese nombre significa, yo siento que yo me comienzo a fortalecer espiritualmente, porque eso me da ánimo de seguir escudriñando, de seguir buscando más, de seguir profundizando más en la palabra. Y si tú profundizas en la palabra, te llenarás del Espíritu Santo continuamente. Aleluya. Alabado Dios. Santo Dios, te adoramos, Señor. Y es importante que no leamos la palabra solamente cuando venimos al culto. Se supone que todo cristiano lea la Biblia todos los días. Aunque usted no esté en la iglesia, usted debe darse la tarea de coger esta palabra y escudriñarla todos los días, porque así usted verá cómo el poder de Dios lo comienza a llenar continuamente, y usted estará ardiendo con el fuego de Dios continuamente. Aleluya. Y otro de los puntos de cómo yo puedo llenarme continuamente es con lo que nosotros hicimos esta semana. ¿Y qué fue? Con el ayuno. ¿Por qué? Porque cuando yo ayuno, yo dejo de comer, dejo de alimentarme físicamente y dejo de hacer muchas cosas. ¿Y qué yo hago cuando ayuno? Yo oro, yo leo la Biblia, yo me consagro, me acerco a Dios, y esto provoca que nosotros nos llenemos continuamente del Espíritu Santo, que nos llenemos continuamente de ese poder de Dios. Aleluya. ¿Usted se cree que es casualidad que Dios puso en el corazón del pastor que la iglesia entrara en ayuno? No es casualidad, es que Dios quiere que su iglesia se llene más, es que Dios quiere, aleluya, que busquemos más de Él, más de su presencia. Aleluya. Porque va a venir un avivamiento tan grande sobre este lugar que nosotros necesitamos estar llenos de ese poder del Espíritu para poder tratar
hablar con las vidas que van a venir aquí a este lugar, aleluya. Oh, yo recuerdo que en el culto del jueves el Espíritu Santo se estaba moviendo y yo estaba ahí orando y yo le preguntaba a Dios, ¿qué tú quieres que yo hable en el culto del domingo? Oh, porque no quiero hablar lo que yo tenga en mi corazón, sino lo que haya en ti, Dios, lo que haya en tu espíritu. Y yo comencé a gemir y yo comencé a derramar lágrimas y yo comencé a hablar en lengua y me pasó por la mente la palabra avivamiento y Dios me daba a entender que por esto que la iglesia hizo, que por estos días de ayuno, oh, va a venir un avivamiento tremendo, va a venir un avivamiento, algo sobrenatural, y vamos a ver cómo las almas van a comenzar a llegar una por una, y todas las sillas de esta iglesia se llenarán, aleluya. Oh, qué lindo eres, Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Porque eso es lo que provoca el ayuno. Y vemos a Moisés. Dice la Biblia que Moisés subió al monte Sinaí. ¿Y cuántos días estuvo Moisés ayunando? Moisés estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, aleluya. Y allá en el monte, y la palabra enseña que Dios le dijo, no va a subir nadie contigo, ni animales quiero en este lugar. Oh, quiero que seamos tú y yo. Aleluya, te adoramos, Dios. ¿Y qué más dice la palabra? Que él no comió ni bebió, o sea, estuvo ayunando. Y dice que él descendió del monte Sinaí, pero no descendió con las manos vacías, porque él descendió con las 2 tablas de los mandamientos. Él descendió con palabra de Dios al pueblo. Él no descendió con las manos vacías, aleluya. Y aparte de esto, dice que él, cuando el pueblo de Israel lo miró, oh, su rostro resplandecía, su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque él estuvo mucho tiempo a solas con Dios, en comunión, y esto provocó que su rostro resplandeciera. Oh, porque en Dios hay luz, en Dios hay resplandor. Y mientras Moisés pasaba este tiempo a solas con Dios, ese resplandor que había en Dios se le transmitió a Moisés, aleluya. Y cuando Moisés bajó de ese monte Sinaí, oh, bajó resplandeciente, bajó brillando, bajó lleno de la presencia, aleluya. Y también vemos a Jesús. Jesús estuvo ayunando también los mismos días. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y dónde? En el desierto. Y el desierto no era un lugar de comodidad. Oh, porque en el desierto dice que por el día hace un calor extremo, pero que por la noche hace un frío extremo. Y también en el libro de Marcos dice, oh, que allí estaban las fieras en aquel desierto. Y cuando habla de fieras, se refiere a animales que no son domesticados, o sea, animales peligrosos. Y allí en aquel lugar de poca comodidad, Jesús ayunó, Jesús buscó al Padre. ¿Y qué dice la Biblia? Que luego él descendió, oh, en el poder del Espíritu a Galilea, aleluya. Y queda entender eso, que el ayuno es lo que provoca eso, que te llene del poder de Dios, que te llene del Espíritu Santo.
esto. Por eso es que Dios llamó a la iglesia a entrar en ayuno y en oración, porque Dios va a seguir derramando más de su poder, más de su presencia, más de su fluir en este lugar. Aleluya. Oh, qué lindo eres, Dios. Y también otro de los puntos de por qué y cómo yo puedo llenarme del Espíritu en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en vigilia en la noche, yo no estoy durmiendo. Yo dejo la almohada, yo dejo la cama, yo dejo la comodidad para poder pasar tiempo con Dios. Y ahí es cuando yo recibo las experiencias poderosas con Dios. Oh, porque muchas veces cuando yo he estado orando en la madrugada en mi habitación, ahí he recibido experiencias con Dios. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo me visita. Oh, y me hace sentir que está ahí. Y se para frente a mí y me abraza, aleluya. Y me toma las manos. Y esas experiencias que yo he tenido han sido en las vigilias de la noche. Y de esas experiencias que yo tengo con Dios, con el Espíritu Santo, de ahí yo salgo más llena cada vez de su presencia, más llena cada vez de su Espíritu. Oh, por eso una de las herramientas es orar en la madrugada. Oh, porque ahí se forma un ambiente sobrenatural en ese horario. Oh, donde cosas poderosas comienzan a suceder. Y donde el pueblo de Dios se llena de su presencia y se llena con su fuego. Pero no lo hagamos una sola vez. Hagámoslo continuamente. Aleluya. Por ahí he escuchado algunos predicadores que dicen que todo el mundo dice: yo oraba, yo ayunaba, yo vigilaba. Y así hay muchos. Yo oraba, yo ayunaba, yo vigilaba, pero ya se les apagó el fuego, ya se les apagó la llama, ya no están encendidos. ¿Por qué? Porque se conformaron con lo que yo hice ayer, pero ya no les importa el hoy, ya no les importa el presente, porque se han conformado. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Y otra de las maneras que yo puedo llenarme del Espíritu, y esta es muy común y bien fácil de hacer, pero aunque es fácil de hacer, parece que a mucha gente se le hace difícil, y es esta: asistir a los cultos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos culto a Dios, ¿qué se hace en los cultos? En los cultos se ora. En los cultos se lee la Biblia. En los cultos se dan estudios de la palabra. En los cultos se predica, se alaba y se exalta a Dios con cánticos. O sea, todo lo que se hace en un culto es espiritual. ¿Y qué va a provocar eso? Que yo me siga llenando continuamente del Espíritu. Por eso, si usted quiere ser un cristiano lleno del Espíritu continuamente, venga a los cultos, asista a la iglesia, porque hemos visto muchas personas que han dejado de congregarse y ahora están secos. Ahora están muertos. ¿Por qué? Porque se despegaron de estos principios, de algo tan fácil que es congregarse. Aleluya. Te adoramos, Dios. Y en un culto usted puede recibir una experiencia poderosa de parte de Dios, donde el Espíritu Santo lo toque fuertemente y usted salga de aquí rebosando de su presencia y de su poder. Aquí, aleluya, en muchos cultos hemos recibido experiencias donde hemos salido de aquí rebosando, con más deseo de buscar a Dios, con más deseo
de hacer su voluntad. Oh, por eso es importante que usted se congregue, porque eso va a mantener continuamente la llenura del Espíritu en tu vida. Aleluya. Y también hay que destacar que no se puede quedar la iglesia con esa experiencia de la primera vez. Cuando usted habla en lenguas por primera vez, aleluya. Usted debe mantener esto vivo. Debe mantenerse constantemente llenándose del Espíritu, llenándose de la presencia de Dios. Usted no se puede dar la tarea de conformarse con la primera vez que usted sintió este fuego, que usted experimentó este poder. Oh, usted debe procurar arder todos los días. Usted debe procurar estar encendido todos los días, continuamente. Oh, te adoramos, Dios. Porque yo puse un ejemplo aquí muy común, y es que todos los días usted se alimenta, todos los días usted come, porque si no se muere. Y así mismo eso es lo espiritual. Si usted no se alimenta todos los días de Dios, todos los días del Espíritu, usted va a morir. Aleluya. ¿Por qué? Porque no se alimenta de Dios continuamente. Eso es. Pero si usted comienza a alimentarse de Dios todos los días, continuamente, usted va a mantenerse avivado, va a mantenerse en ese mover del Espíritu, va a mantenerse en esa llenura, va a mantenerse en el fuego de Dios. Aleluya. Por eso siempre debes darte la tarea de continuamente alimentarte de lo de Dios, de lo espiritual. Aleluya. Porque si yo dejo de llenarme del Espíritu, ¿qué me va a pasar? Lo que va a suceder es que la llama encendida que había en mí se va a apagar, se va a ir. Va a haber un cesar del mover de Dios en mi vida. Y va a comenzar el desánimo a arroparme. Aleluya. Va a comenzar la tristeza a tomar el control de mi vida. Y poco a poco me voy a ir alejando de Dios. Gloria a Dios. Y poco a poco voy a comenzar a perder la sensibilidad al Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5: no apaguéis al Espíritu. ¿Y qué es esto de no apagar al Espíritu? Es que no lo contristes, es que no le entristezcas. Gloria a Dios. Porque cada vez que tú te alejas de ese mover de Dios, que tú dejas de orar, que tú dejas de buscarlo, tú sabes que lo que estás haciendo, estás entristeciendo al Espíritu Santo y lo estás apagando. Por eso es que vemos muchos cristianos que ya no danzan, que ya no hablan en lengua, que ya no creen en el poder de Dios ni en el mover. ¿Por qué? Porque apagaron al Espíritu. Gloria a Dios. Porque apagaron la presencia, porque apagaron el fuego en su vida. Aleluya. Y por eso vemos que muchas personas cuando ven un culto y ven un mover de Dios, comienzan a decir cosas acerca de eso. ¿Por qué? Porque ya ellos apagaron al Espíritu, porque ya ellos apagaron el fuego. Oh, porque le quedan solamente ceniza. Oh, porque ya el fuego se les apagó, porque ya no están encendidos. Aleluya. Y vemos que Pablo le dijo a Timoteo: aviva
del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de manos. ¿Y por qué Pablo le dice aviva el fuego? Parece que en Timoteo había ocurrido un cesar del espíritu, porque en aquel tiempo estaban siendo perseguidos. Y en una información que yo leía dice que quizá Timoteo se llenó un poco de temor y había disminuido un poco de predicar el evangelio porque a Pablo lo habían apresado. Pero ¿qué Pablo le dice? Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Y dice que está en ti, o sea, que eso está en ti. Lo que tú tienes que hacer solamente es comenzar a buscarle a Dios nuevamente, es comenzar a orar nuevamente, es comenzar a ayunar nuevamente, a buscarlo nuevamente, para que ese fuego vuelva a encenderse en ti y vuelva a haber un avivamiento en tu vida. Aleluya. ¿Y qué resultado yo obtengo si constantemente me lleno del Espíritu? Y es el punto número 1, que yo voy a tener deseo por lo espiritual. Yo voy a desear todo lo de Dios. Yo voy a desear venir a la iglesia. Yo voy a desear orar. Yo voy a desear estar en todo lo que tenga que ver con Dios. En todo lo que tenga que ver con el Espíritu. Porque como estoy llena de Dios, eso provoca que un deseo en mí se levante. Que un deseo en mí despierte. Aleluya. Por todo lo espiritual. Y el segundo punto que yo obtengo de llenarme del Espíritu constantemente es que voy a estar firme. Porque cuando usted se llena de la presencia de Dios, no va a haber nada que lo haga caer, no va a haber nada que lo tumbe. ¿Por qué? Porque está firme, porque está lleno del Espíritu. Aleluya. Y el tercer punto es que va a ser efectivo. Vas a ser un cristiano efectivo porque continuamente te llena del Espíritu, porque continuamente te llena del poder de Dios. Y donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú pises, ahí tú vas a ser efectivo. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted, lleno del poder de Dios, va a un lugar, allí las personas se te quedan mirando. Allí las personas te observan. ¿Por qué? Porque tú llegaste a ese lugar con la llenura del Espíritu, con el poder de Dios. Y las personas a tu alrededor se dan cuenta. Ellos dicen, esa persona es diferente. Hay algo en ella, aleluya, que es distinto. Oh, en la forma en la que habla, en la forma en la que se comporta, en la manera en la que camina, hay algo que la hace distinta, hay algo que lo hace distinto. ¿Y qué es eso? Es el poder de Dios en tu vida, es esa llenura del Espíritu Santo en ti, aleluya. Te adoramos, Dios. Yo ya había contado esto, pero tiene que ver con el tema. Y era que un día yo estaba en una tienda y cuando yo me paré en la fila de aquella tienda, allí había una mujer delante de mí y ella estaba de espalda a mí. Pero cuando yo me le paré detrás de ella, parece que lo que había dentro de ella sintió lo que había dentro de mí, porque aquella mujer se viró, se dio la vuelta y comenzó a mirarme, pero me miraba como que con furia, como que con odio. Y yo identifiqué y yo dije, aquí hay algo espiritual, porque esto no es normal que esta mujer me esté mirando así. Hay algo dentro de ella que identificó que un cristiano se paró detrás de ella, lleno del Espíritu. Aleluya. Y
no resistió y se fue de la fila y se fue para otra en otro lugar de la tienda. Y resulta ser que nosotros también nos movimos para aquella fila donde ella fue después. ¿Y qué pasó? Nuevamente ella se volteó a mirarme y me miraba con odio, me miraba con rabia, con furia. ¿Y qué sucedió? Se tuvo que ir de la fila porque no resistió. Porque es que cuando hay un cristiano lleno del poder, cuando hay un cristiano lleno de ese fuego, lleno de esa presencia, no hay diablo que se resista, no hay demonio, no hay brujo, no hay santero que aguante este fuego, que aguante este poder. Aleluya, te adoramos, Dios, porque este fuego, este poder, esta llenura es la que provoca que los altares que hayan por ahí se derriben, se derrumben, porque eres la brujería no soporta este fuego, la santería no soporta este fuego. Y se lo dice una persona que la familia viene de ahí. ¿Y qué ha sucedido? Como yo me he llenado del poder de Dios y continuamente procuro estar en ese avivamiento, ¿qué sucedió con mi familia? ¿Qué sucedió con mi casa? Oh, que los altares que habían levantado se comenzaron a derribar. Oh, que los trabajos que me lanzaban, que me tiraban por los aires, se comenzaron a romper y todo fue roto, todo fue quebrantado por el poder de Dios que hay en mí, por la llenura continua del Espíritu. Aleluya, te adoramos, Dios. ¡Aleluya! Y es importante la llenura del Espíritu en un predicador, porque cuando usted predica la palabra y usted está lleno del Espíritu, usted está lleno de ese poder, ahí va a haber efecto. Porque cuando usted predique con ese poder de Dios en su vida, lleno del Espíritu Santo, se van a comenzar a manifestar las señales, los milagros, los prodigios, las enfermedades van a comenzar a soltar los cuerpos, los espíritus van a comenzar a salir de los cuerpos. Y las personas van a comenzar a recibir una bendición. Por eso es importante que todo aquel que predique se pare aquí, pero lleno del Espíritu, pero lleno de la presencia, pero lleno del poder de Dios. Aleluya. Y no solamente el que predica, porque esta experiencia, esta llenura, no solamente es para el que predica, esto es para todo el mundo, aleluya, porque la Biblia enseña que en aquel día de Pentecostés, allí había más personas aparte de los apóstoles, y dice que también ellos fueron llenos del Espíritu, lo que nos muestra que este poder, que esta llenura, no solamente es para un grupo de personas, es para todo el mundo, aleluya, oh, para todo cristiano, porque necesitas ese poder de Dios para estar firmes, aleluya. Y el otro punto de los resultados que yo obtengo por llenarme constantemente del Espíritu es que voy a ser resistente. Cada vez que venga una prueba a mi vida, o cada vez que venga un ataque espiritual en mi contra, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a poder resistir, yo lo voy a poder soportar, porque yo me lleno continuamente del poder de Dios, porque yo me lleno continuamente del Espíritu Santo. Aleluya. Y para tú poder resistir, para estar firme, para no apartarte de este camino de Dios, debe haber constantemente una llenura del Espíritu. Constantemente ese poder de Dios debe estar fluyendo en tu vida para que resista cualquier
ese gran evento del arrebatamiento, cada vez el enemigo va a atacar más fuerte. Cada vez las tinieblas se van a levantar más, a atacar más fuerte a la iglesia, a atacar más fuerte a nuestras vidas, para tenernos en depresión, para tenernos entristecidos. Pero para que tú resistas ese ataque, para yo resistir lo que debo hacer, debo llenarme continuamente del Espíritu. Debo llenarme continuamente de su presencia. Aleluya. ¿Por qué razón? Es que vemos tantas personas que ya no están, que ahora están en el mundo, que volvieron atrás, porque dejaron de llenarse continuamente del Espíritu, porque entraron en se conformaron, y por conformarse ya no están aquí. Por eso es importante que usted procure siempre estar lleno del Espíritu, que usted procure esa presencia. Aleluya. Y yo recuerdo que cuando yo recibí esta experiencia, yo no me quedé ahí. Yo le decía siempre a Dios: Dios, yo quiero más de ti. Dios, yo quiero más de tu presencia. Dios mío, dame más. Yo quiero tener más experiencias contigo. Oh, yo quiero conocerte más. Ya me han mostrado cosas de ti, pero quiero seguir conociendo más acerca de ti, acerca de tu persona. Aleluya. Y le pedí a Dios continuamente que me llenara de su Espíritu. Y eso es lo que ha hecho que yo permanezca aquí de pie. Porque si yo estoy aquí de pie, no es por mi fuerza, ha sido por el poder de Dios que fue depositado en mi vida. Aleluya. Por esa experiencia continua del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y qué es lo que Dios ha querido hablarnos a nosotros hoy, iglesia? Que Dios quiere que nos llenemos de su Espíritu, que nos llenemos de su presencia, que constantemente estemos en ese avivamiento. Que si hicimos estos 7 días de ayuno, no nos conformemos con esos 7 días de ayuno, que sigamos ayunando, que sigamos orando, que sigamos haciendo sus sacrificios, para que podamos ver la gloria de Dios aquí manifestarse, para que podamos ver, aleluya, un fluir del Espíritu de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. Aleluya. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha querido venir a hablarnos. Aleluya. Y el Espíritu Santo nos dice: sean llenos de mi presencia, sean llenos de mí. Aleluya. Porque sin mí, sin mi presencia, sin mi llenura, no van a estar de pie, no van a resistir estos tiempos. Aleluya. Así que, iglesia, sé llena del Espíritu y sé llena de su presencia. Aleluya. Te adoramos, Dios. Aleluya. Hasta aquí mi parte. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Se llena, hermano, del Espíritu Santo. Y tenemos que hablar claro, hermano. A veces nosotros hablamos del arrebatamiento de una esperanza muy linda. Pero ¿sabe algo, amado? El único que lo puede subir a usted es ¿quién? El Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, es cuando usted pone, ejemplo, un imán y un pedazo de metal ahí, ¿para qué? Imagínese usted que usted no tenga ese combustible, que lo vaya ¿qué? A elevar, a subir hacia arriba, porque la gente se cree que está el vacío, hay esperanza de arrebatamiento. No, sé lleno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, hermano, el que te va a llevar a ti, el que te va a sacar de este mundo.
Pero si tú no estás lleno del Espíritu Santo, lamentablemente no te vista que no va. Es como ahora mismo que usted coge un vehículo y usted y la grúa le esté marcando 20 y usted va a ir para Ponce así. No, hermano. Ahí lo que usted va a esperar es una grúa. Aleluya, que lo remolque. Pero aquí no hay remolque que valga. Aquí es directo. Aquí es lleno del poder del Espíritu Santo para subir arriba. Así que, amado, esto es algo muy profundo, hermano, muy profundo. Así que sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de ese poder. Aleluya, para que nos podamos ir con el Señor allá arriba. Aleluya, usted sabe que el Espíritu busca para dónde. ¿Y la carne para dónde? Para abajo. Pero nosotros no somos los de abajo, somos de arriba. Así que vamos a llenarnos de ese poder. Brácale, llenarnos de ese poder. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga y la pastora con ustedes.